¿Alguna vez te preguntaste cómo es realmente tener un padre multimillonario? Soy Renata, tengo 33 años, y créeme, no es el cuento de hadas que te imaginas. Mi padre es dueño de media Costa Esmeralda, dona a medio mundo. Usa un reloj que vale más que la casa de la mayoría de la gente. Y esa tarde yo me casé con un hombre que tenía grasa bajo las uñas. Mi padre se puso de pie en mi propia boda y me borró en una sola frase. Nada de herencia, nada de fondo fiduciario. Mi esposo solo sonrió y le devolvió 4 palabras. Todo el salón se quedó en silencio. Mi madre lloró justo a tiempo, como siempre, pero ninguno de ellos sabía dónde trabajaba en realidad mi esposo, ni lo que yo había construido en silencio por mi cuenta mientras se reían de mí. 6 meses después lo descubrirían frente a 500 personas, en el peor momento posible para el imperio de mi padre. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde quienes te subestiman aprenden demasiado tarde con quién estaban tratando en realidad. Si alguna historia alguna vez tocó una herida que creías olvidada, estás en el lugar correcto. Deja un comentario contándome desde dónde nos ves y suscríbete, porque esta historia se lo merece. Ahora déjame llevarte a la cena donde mi padre me puso un ultimátum y lo llamó amor. La cena fue un jueves en la mesa larga que miraba al mar. A mi padre le gustaba decir que era suyo. No era dueño del océano, solo era dueño de la vista, del resort y de casi todas las personas sentadas a esa mesa. Una botella de champán Krug reposaba junto a su codo. Su reloj bacherón atrapaba la luz de las velas cada vez que alargaba la mano hacia las ostras, algo que hacía despacio, como hacen los hombres cuando quieren que esperes. Arreglé para que conozcas a Alonso Duarte el sábado, dijo sin levantar la vista. La fusión con los Duarte está por cerrarse. Ayudaría mucho que los vieran juntos. Dejé el tenedor sobre la mesa. Mi abuelo me había enseñado a hacer pequeñas cosas con las manos cuando necesitaba mantener la calma, y sin pensarlo, pasé el pulgar por el calibrador de bronce gastado que aún llevaba en el bolso, el mismo que Baltasar me había puesto en la palma un año antes de morir. Estoy saliendo con alguien, papá, dije. Es serio. Eso captó su atención. ¿Viendo a quién? ¿Qué familia? ¿No lo conoces? Las velas chisporrotearon. La sonrisa de mi madre se congeló en algo quebradizo. Mi padre soltó la ostra que estaba saboreando y me miró como miraba una propiedad que había decidido no comprar. En esta familia, dijo, el matrimonio es una fusión. El sentimentalismo es para quienes no pueden pagarse una estrategia. No le dije el nombre de Adrián. No le dije que Adrián jamás encajaría en esa mesa y que eso para mí era el mayor cumplido que conocía. Solo sonreí y dejé que el silencio se instalara, porque algunas respuestas es mejor entregarlas más tarde, en persona, ante una audiencia mucho más grande. Por supuesto, mandó a investigarme. Así eran los del Prado. 3 días después me citaron en su oficina, en el último piso del resort insignia, donde los ventanales iban del suelo al techo y las sillas estaban elegidas para hacerte sentir más pequeña de lo que eras. Sobre todos el escritorio había una carpeta delgada. Adrián Rueda, leyó mi padre, plano como un contrato. Mecánico de aviación, alquila un hangar en un aeródromo regional, sin bienes raíces, sin activos que valga la pena mencionar, sin conexiones familiares que valgan la tinta. Cerró la carpeta y me miró. Por esto estás tirando la fusión con los Duarte, un hombre que arregla los motores de otros para vivir. Es un buen hombre. Los buenos hombres no construyen legados, Renata. Los contratan quienes sí lo hacen. Se levantó y caminó hacia el vidrio, con las manos detrás de la espalda. Que quede claro, para que no haya confusión después, los del Prado no se casan con mecánicos. Ya había escuchado esa misma frialdad el día que se negó a pagarme la carrera de ingeniería porque era, según él, un pasatiempo llamativo para una hija del Prado. Yo la pagué sola, de noche y los fines de semana,
y construí cosas con mis propias manos mientras a mi hermana le regalaban una presentación en sociedad y un vestuario entero. Tú me enseñaste a construir cosas, papá, dije con calma. No finjas sorpresa porque construí una vida que no aprobaste. Se rió una vez, seco y corto. Pero había algo extraño en esa carpeta, y me quedó dando vueltas durante semanas. El investigador no había encontrado nada. Ninguna deuda, ningún escándalo, ningún pasado. Para un hombre tan corriente como mi padre insistía que era Adrián, su historial estaba extrañamente, deliberadamente limpio, y yo todavía no entendía por qué. Conocí a Adrián 4 meses antes y no fue en una fiesta. Lo conocí en el trabajo, que es el único lugar donde siempre me he sentido completamente yo misma. Un aeródromo regional había contratado a mi firma para evaluar la estructura de un hangar viejo antes de ampliarlo, y pasé toda una mañana recorriendo sus vigas con una linterna y un cuaderno. Todo el edificio vibraba. Hay un sonido que hace una turbina cuando un jet se pone en marcha 2 bahías más allá, un zumbido grave y ascendente que sientes en el esternón antes de oírlo, y a mí me encantaba, como a otros les encanta la música. Un hombre en overol se limpiaba las manos cerca de las puertas, observándome medir una placa de refuerzo corroída. El nombre bordado en su pecho decía Marejada, una empresa regional que reconocí a medias. Esa placa lleva 10 años mintiéndole a los inspectores, dijo. Dime qué ves. Así que se lo dije, y en lugar de asentir educadamente como suelen hacer los hombres, discutió conmigo. Y tuvo razón 2 veces y se equivocó una, y admitió esa vez. Hablamos 2 horas. Me preguntó qué construiría si nadie me pagara y nadie estuviera mirando. Una pregunta que nadie en mi familia se había molestado nunca en hacerme. Pagó nuestro café en efectivo, con un fajo de billetes gastados, y nos alejó del lugar elegante de la esquina hacia una cafetería con asientos de vinilo agrietado. Noté que los pilotos lo saludaban con un respeto un poco excesivo para un mecánico de línea. Lo noté, lo archivé mentalmente y lo dejé pasar, porque él me miraba como si el trabajo importara, y el trabajo era lo más real que yo tenía. No me importa de quién seas hija, me dijo cuando me acompañó afuera. Le creí. Se declaró en el hangar, lo cual era perfecto porque ahí era donde yo era más yo misma. Nada de cuarteto de cuerdas, nada de azotea, ningún anillo elegido por un asesor de compras personales. Él mismo había maquinado el anillo en el torno del fondo. Titanio simple, ligeramente imperfecto en la unión, y estaba nervioso de una manera que nunca le había visto. No puedo darte la vida que ellos planearon, dijo, pero nunca te haré sentir pequeña. Dije que sí antes de que terminara. Contárselo a mi familia fue otra máquina completamente distinta. Les di 2 meses de aviso, como se avisa antes de una demolición controlada. Mi hermana Bruna se enteró en menos de 1 hora y publicó una historia para sus 200,000 seguidores. Una foto de una llave inglesa con el pie de foto Elección audaz. Ojalá el amor pague las cuentas. Seguido de un emoji de risa. Alonso Duarte, el partido que mi padre había elegido para mí, salió a contarle a todos que había esquivado una bala. Mi madre llamó y respiró en el teléfono 1 minuto entero antes de hablar. Y mi padre, cuando por fin llamó, no alzó la voz, lo cual siempre era peor. ¿Quieres una boda?, dijo. Bien, te voy a dar una boda que no vas a olvidar. Debí haber escuchado la amenaza escondida dentro del regalo. No la escuché porque era feliz, y la felicidad te vuelve generosa con gente que no se lo ha ganado. Le conté a Adrián lo que había dicho mi padre, esperando que se preocupara. Solo asintió despacio, como un hombre que revisa el clima antes de un vuelo que de todos modos piensa hacer. Que planee lo que quiera, dijo Adrián. De todas formas, terminaremos casados. Esa calma debería haberme dicho algo sobre con quién me había comprometido en realidad. No lo hizo. Todavía no.
Mi madre llegó 2 días después con una carpeta de revistas de novias y el rostro preparado para el duelo. Diana del Prado hace el sufrimiento como otras mujeres hacen el contorno de maquillaje, con paciencia y excelente iluminación. No me preguntó si era feliz. Preguntó qué diría la gente. ¿Entiendes lo que esto nos hace?, dijo, secándose un ojo seco. Tu padre lleva 30 años construyendo este apellido. Y tú lo estás derribando todo por un hombre que huele a aceite de motor. Le dije que el aceite de motor era un olor que había aprendido a amar. Dejó las revistas como si la hubieran insultado. No me hagas elegir, Renata, dijo. Y ahí estaba, la frase que había usado toda mi vida, la que siempre significaba que ya había elegido y quería que yo me disculpara por notarlo. Apreté el calibrador de bronce en mi bolso hasta que el borde estriado me marcó la palma, porque Baltasar solía decir que una medida no tiene en cuenta cómo te sientes, y tú tampoco deberías. Ya elegiste hace mucho, mamá, dije. Se estremeció, y por un segundo algo real se movió detrás de la actuación. Tu abuelo, empezó, antes de morir. Me dijo que me pidió que me asegurara de que tú... Y entonces se detuvo en seco, como cuando cierras de golpe un cajón que no querías haber abierto. No importa. ¿Que te asegurara de qué?, pregunté. Ya no importa. Recogió sus revistas y su duelo y se fue. Y me quedé sentada mucho tiempo después, dando vueltas a esa frase inconclusa entre las manos, como una pieza que no encajaba en ningún ensamble que yo conociera. Baltasar le había pedido que se asegurara de algo sobre mí, y ella había decidido que yo no tenía permitido escuchar el resto. La primera tarjeta rechazada fue, entre todos los lugares posibles, en una tienda de telas, mientras pagaba unas muestras. Después la segunda, después el pequeño estipendio de asesoría que ganaba consultando para la fundación familiar, simplemente se detuvo, sin correo, sin llamada, solo un número que se volvió 0 de la noche a la mañana. Para fin de semana, mi padre había cortado cada hilo que llevaba de vuelta a él, de la misma forma en que se reposee un auto a medianoche para que los vecinos no lo vean. Las amistades de sociedad se fueron en silencio, lo cual dolió más que si hubieran dado un portazo. Un mensaje de una mujer que conocía desde el colegio. Lo siento mucho, cariño. ¿Entiendes, no? Mi papá hace negocios con el tuyo. Otro. Nada personal. 28 años de fiestas de cumpleaños reducidos a una línea que alguien decidió no conservar. Esto es lo que mi padre calculó mal, y es lo mismo que siempre calculan mal los hombres arrogantes. Pensó que cortarme el acceso era lo mismo que cortarme las piernas. No lloré en esa tienda de telas. Volví a casa, abrí una hoja de cálculo e hice lo que me habían entrenado para hacer, calcular la carga antes de entrar en pánico. Alquiler, comestibles, mis propios ahorros modestos, los contratos de consultoría que podía perseguir y que no tenían nada que ver con el apellido del Prado. Los números eran ajustados, pero cerraban. Adrián me encontró en la mesa de la cocina esa noche y se ofreció con dulzura a cubrir todo. Le dije que no y lo decía en serio. Necesito sostenerme sola primero, dije. Entonces puedes pararte junto a mí. No discutió, solo puso una mano en mi hombro y me dejó trabajar. Mi padre había cancelado una tarjeta de crédito. No había cancelado mis manos, ni mi licencia, ni el motor de un cerebro que había pasado toda mi vida fingiendo que era decorativo. Nos mudamos a una pequeña casa de madera cerca del aeródromo, del tipo que mi madre hubiera llamado encantadora entre dientes apretados. Tenía buena luz, un porche que atrapaba la tarde y una cocina apenas lo bastante ancha para 2 personas que se gustaban. La amé más que cualquier cuarto en el que hubiera crecido. Pero Adrián, empecé a notar, no terminaba de cuadrar. Contestaba llamadas tarde en el porche, con la voz baja y las palabras que llegaban flotando no eran palabras de mecánico. «Adelanta la ventana de mantenimiento», dijo una noche. «No, yo me encargo de la junta directiva. Todavía no metan a legal». Un mecánico no tiene junta directiva.
No pregunté porque habíamos acordado desde el principio que nos ganaríamos las verdades del otro en vez de exigirlas. A la mañana siguiente había una revista especializada sobre la mesa, dejada ahí por uno de sus colegas, y la nota de portada trataba sobre una compañía de aviación de la que había oído hablar vagamente, con un titular sobre su fundador esquivo. El multimillonario que todavía maneja sus propias llaves inglesas. No había fotografía del rostro del hombre, solo una mano enguantada sobre el álave de una turbina. Le eché un vistazo. Pensé que era una linda historia sobre alguien más y me serví el café. Adrián me observaba desde la puerta con una expresión que no pude descifrar, algo entre la esperanza y el pavor. La mirada de un hombre esperando ver si vas a descubrir un secreto que él mismo alguna vez encontró. El dinero es solo una herramienta, Rena, dijo casi para sí mismo. Preferiría que confiaras en el hombre y no en la caja de herramientas. Me reí y le dije que sonaba a galletita de la fortuna. Sonrió, pero no se rió. Y más tarde entendería que me había estado diciendo la verdad en voz alta todo ese tiempo, y yo simplemente aún no había aprendido a escucharla. Déjame hacer una pausa aquí, porque si alguna vez te dijeron que tus decisiones avergonzaban a la familia, ya sabes exactamente cómo se siente esta parte. Leo todos los comentarios, así que cuéntame. ¿Alguien alguna vez midió tu valor en dinero y no dio la talla? Dale a suscribirse si quieres ver cómo esto da un giro completo, porque el momento en que el rostro de mi padre por fin cambia ya viene, y te prometo que valió la pena esperarlo. Volvamos a la historia. Habíamos planeado algo pequeño, una capilla junto al agua, 50 sillas, la gente que de verdad se había presentado para nosotros. Llegamos y encontramos el estacionamiento lleno de autos que costaban más que la capilla. Mi padre había invitado a 200 personas de su mundo, sin avisar, y las había sentado él mismo. Incluso había mandado a imprimir un plano de mesas, una tarjeta gruesa color crema sobre un caballete junto a la puerta. Y cuando encontré la mesa de mi propia familia, entendí el mensaje. Había puesto a Adrián hasta el fondo, junto a la salida de emergencia, bajo un cartel escrito a mano que decía «Invitado, no novio». El salón olía a perfume caro y a desprecio silencioso. Alonso Duarte estaba ahí, apoyado en una columna con un vaso de algo ámbar, observándome como observa a un hombre, un negocio que todavía espera rescatar. Mi madre estaba sentada en la primera fila, de gris funerario. Bruna tenía el celular en alto antes de que yo terminara de caminar por el pasillo, filmando, narrando en voz baja para sus seguidores. Encontré a Adrián junto a la salida trasera, exactamente donde el plano lo había desterrado, y era la persona más tranquila del salón. «Tu papá tiene talento para el teatro», murmuró. «Lo tiene», dije. «Siempre guarda el discurso para el final». Nos casamos de todas formas. Los votos fueron nuestros, simples y verdaderos. Y durante 90 segundos toda la maquinaria que mi padre había construido se desvaneció. Y solo quedamos los dos, un oficiante cansado y el agua afuera de las ventanas. Entonces lo oí, el pequeño sonido brillante de un cuchillo golpeando una copa de cristal. Me di vuelta y mi padre se levantaba de su asiento, en la cabecera de una mesa de la que se había nombrado señor, alzando una copa, aclarándose la garganta, sonriendo como un hombre a punto de hacerte un enorme favor. «Un brindis», dijo mi padre, y el salón guardó silencio obedientemente, porque eso es lo que hacen los salones por hombres como él. «Por mi hija y por su», hizo una pausa, saboreándola, «esposo». La pausa hizo el trabajo que hubiera hecho un insulto. Yo construí todo lo que tenemos desde un solo motel que mi propio padre perdió. Continuó, caminando ahora, copa en mano, con la esposa del gobernador mirando desde la mesa 4. Cada dólar, cada puerta, ganados. Y tenía una esperanza, que mi hija lo llevara adelante junto a alguien digno del apellido. Se detuvo junto a Dimas Asadrián.
Lo miró de arriba abajo, el traje limpio pero sin lujos, las manos cuidadosas. En cambio, eligió una mancha de grasa para el apellido familiar. Algunos rieron, aparecieron celulares, sentí la cámara de Bruna girar hacia mí, hambrienta. Así que déjenme ser útil, dijo mi padre, girándose hacia su audiencia como un hombre que da buenas noticias. A partir de hoy, Renata deja de ser una del Prado en todo lo que importa, sin herencia, sin fondo fiduciario, ni una sola acción de nada de lo que he construido. Es la esposa de un mecánico y que disfrute la vida que eligió. Dejó que aterrizara. El salón contuvo la respiración, esperando ver si yo me quebraba, que era el único entretenimiento que le interesaba a la gente que él había invitado. Mi madre se secó un ojo y no dijo nada. No defendió nada, hizo lo que siempre hacía: actuar la herida mientras alimentaba el cuchillo. No me quebré. Me paré muy derecha, como Baltasar me enseñó a pararme cuando una carga pesa más de lo que parece, y dejé que mi padre terminara su actuación, porque hace mucho aprendí que el hombre más ruidoso del salón suele ser el que menos le queda por decir. Entonces Adrián se puso de pie. Lo hizo despacio, como hacía todo, como un hombre al que jamás lo apuró el pánico de otro. Se abotonó su chaqueta sin pretensiones y enfrentó a mi padre a través de ese salón ridículo. Y sonrió. Y esa sonrisa fue lo que me heló la nuca. Porque no era rabia, era paciencia. Gracias por el brindis, señor del Prado, dijo, y su voz llevó sin esfuerzo. Y gracias por el discurso de la herencia. Mi padre esperaba súplicas. No la necesitamos. 4 palabras, planas como una especificación técnica. El salón murmuró. Mi padre se rió demasiado fuerte. No la necesitas. Alquilas un hangar. Así es, dijo Adrián. Es el mejor dinero que gasto. ¿Y qué exactamente crees que le aportas a la vida de mi hija? Adrián consideró la pregunta en serio, como si se lo mereciera. Respeto, dijo, y la verdad cuando esté lista para oírla. En una mesa cerca de las ventanas, un hombre mayor con un traje discreto y bellamente cortado se puso de pie e inclinó la cabeza hacia Adrián, apenas, como se saluda a un capitán. Después sabría que dirigía la operación diaria de la empresa de Adrián. Mi padre no lo reconoció entre los demás invitados, y por un instante fugaz su certeza vaciló. La grieta más fina en toda esa piedra pulida, la mirada de un hombre que calculó mal algo y todavía no sabe dónde. Los del Prado no se casan con mecánicos, repitió mi padre, aferrándose a la frase como a un pasamanos. Adrián solo asintió, complaciente, casi amable. Pronto entenderá mi trabajo, señor, dijo. Todos terminan entendiéndolo. Después volvió a sentarse junto a mí. Tomó mi mano bajo la mesa y la apretó una vez. Y por primera vez en todo el día sentí que el salón estaba a punto de ser nuestro. Mi padre había disparado su tiro. Era mi turno, y no busqué una copa ni un cuchillo para golpearla. Solo me puse de pie y encaré el salón que había llenado en mi contra. Mi padre cree que una persona vale lo que hereda, dije. Yo también lo creía. Pasé 28 años intentando ser valiosa para él. Dejé que eso reposara. Fui a las escuelas correctas, aprendí la sonrisa correcta, y lo máximo que llamó a mi trabajo fue un pasatiempo. Alguien se movió incómodo, así que pagué mi propio título en las noches que él no sabía, y aprendí a construir cosas que sostienen peso, peso real, del que no le importa tu apellido. Miré a mi madre, que no pudo devolverme la mirada. Hoy no perdí una familia. Solo dejé de audicionar para una. Hubo un silencio y luego, desde algún lugar cerca del centro del salón, un par de manos empezó a aplaudir y luego otro y luego un número sorprendente. No todos, pero más de los que mi padre esperaba, incluidos, noté, varios de sus propios invitados, que quizás también habían pasado años audicionando para alguien. La puerta está justo ahí, dije con suavidad. Si vinieron por una tragedia, lamento decepcionarlos.
Esto es una boda. Quédense a celebrar, o váyanse. La mandíbula de mi padre se tensó. Había construido un salón para verme desmoronarme, y el salón, en silencio, casi en rebeldía, se había negado a mirar. Cerca de 30 personas juntaron sus cosas y se fueron. Más de 200 se quedaron, que fue el único desenlace que él no había planeado, porque los hombres que solo entienden el apalancamiento nunca entienden que algunas personas responden a la dignidad, y que la dignidad es contagiosa de una manera en que el desprecio jamás lo es. Mi padre se fue de entonces, mi madre detrás de él, Bruna deteniéndose solo para filmar el centro de mesa, como si le hubiera hecho algo personal. En el instante en que la puerta se cerró detrás de ellos, el salón exhaló. La presión que lo había llenado durante una hora simplemente se levantó, y los extraños que se habían quedado empezaron, torpes y luego con calidez, a comportarse como invitados de boda. Alguien puso música. La organizadora del catering, una mujer local que mi padre no había contratado, sacó un pastel de hoja de una pastelería del pueblo, blanco, con una costura de crema de mantequilla, ligeramente torcida, y fue el mejor pastel que he comido en mi vida, en parte porque nadie en esa mesa estaba actuando nada. Adrián y yo bailamos mal en el espacio despejado entre las sillas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó con la barbilla sobre mi cabeza. Ni un segundo. ¿Ni siquiera el plano de mesas? Especialmente el plano de mesas. Se rió de verdad esta vez. Y después su rostro se puso más serio. Cuando sea el momento, dijo, te voy a contar todo sobre el trabajo. Todo. Me eché atrás para mirarlo. ¿Por qué no ahora? Porque ahora lo escucharías distinto, dijo. Y porque quiero estar parado en un lugar que lo demuestre, no solo decir las palabras. Lo dejé pasar porque confiaba en él, y porque la música era buena y el pastel se había terminado, y por una noche nadie me estaba midiendo contra nadie. No tenía idea de que el lugar donde Adrián quería estar parado cuando la verdad por fin saliera a la luz sería un escenario frente a 500 personas, y que el peor asiento de la sala sería para el hombre que había pasado la tarde asignándole el lugar a todos los demás. 2 semanas después de la boda, una abogada a la que nunca había visto llamó y me pidió que fuera a su oficina. Se llamaba Rosario Medina y había representado a mi abuelo, Baltasar, durante 30 años hasta que murió. Su oficina olía a papel viejo y a cera de limón. Su abuelo dejó instrucciones, dijo, deslizando una carpeta delgada sobre el escritorio. Ciertas cosas pasarían a usted solo cuando se casara con alguien de su propia elección, sin la aprobación de su padre. Eso se activó hace 2 semanas. Dentro de la carpeta había un solo objeto envuelto en tela, y supe el peso antes de desenvolverlo. Su calibrador de bronce, el bueno, el mismo que lo había visto usar 1000 veces, gemelo del par gastado que yo ya llevaba conmigo, y una carta con su cuidada letra de delineante. La escribió 14 meses antes de morir, dijo Rosario en voz baja. Le pidió a su madre que se la entregara. Ella me la devolvió la primavera pasada, sin abrir, y me pidió que la mantuviera sellada. La leí 2 veces. Baltasar quería que yo tuviera su antiguo taller mecánico, el edificio de bloques de cemento detrás del motel original, el lugar donde me había enseñado a medir y algo más, una participación del 12% en una pequeña empresa de componentes estructurales que él había financiado en silencio años atrás. Una empresa que, según anotaba la carta, con su tono directo, había licenciado ese soporte amortiguador que yo había esbozado en el colegio y del que nunca más había vuelto a pensar. Mi patente, la que había registrado siendo una estudiante universitaria sin un centavo y que había olvidado. ¿Esto ha estado generando ingresos?, pregunté. La boca de Rosario se contrajo. Desde hace unos 6 años. Así que aquí está lo concreto que quiero que te lleves. De la misma forma en que yo sostuve ese calibrador en esa oficina hasta que el metal se calentó en mi mano.
Mi abuelo me había dejado un taller, una parte de una empresa y un pedazo de mi propia inteligencia de adolescente. Y mi madre lo había escondido todo, sellado en el cajón de una abogada durante casi un año. No le conté a Adrián las cifras enseguida. Quería sentarme con ellas, como te sientas con una estructura antes de confiar en ella. El apellido del Prado había cerrado de golpe todas las grandes puertas del estado, pero resultó que las puertas que yo de verdad quería eran las que ese apellido nunca había alcanzado. Un puerto deportivo necesitaba evaluar un muelle en mal estado. Una universidad comunitaria quería certificar su antiguo gimnasio para soportar un techo nuevo. Un pequeño desarrollador del condado vecino me contrató un martes y me recomendó a 2 amigos el viernes. Trabajo real hecho bien. Se corre de boca en boca de una forma que ningún apellido puede comprar. Después manejé hasta el viejo taller de Baltasar. Lo abrí por primera vez en años y me quedé parada en la fresca penumbra con el olor a aceite de corte todavía impregnado en las paredes. Sus herramientas estaban donde las había dejado. Llamé a la empresa de componentes que mi abuelo había financiado. Me presenté como la ingeniera detrás del soporte amortiguador y escuché un poco atónita mientras un hombre educado me explicaba cuántos puentes y estructuras de estacionamiento usaban ahora mi olvidado boceto de secundaria y a cuánto ascendía el 12% de 6 años de ganancias. No era una fortuna según la vara de mi padre. Según la mía, era algo mejor. Era la libertad que yo misma había construido con un cerebro que mi familia había pasado 3 décadas llamando pasatiempo, y que en silencio me había estado pagando todo ese tiempo mientras ellos estaban ocupados, decidiendo que yo no valía nada. Resulta, le dije a Adrián esa noche, por fin, que lo que ellos llamaban un desperdicio ha estado ganando dinero a sus espaldas durante años. Sonrió, esa sonrisa lenta suya. Suena a que no necesitabas que te rescataran. Nunca lo necesité, dije. Y lo curioso fue que, al decirlo en voz alta, me di cuenta de que siempre había sido verdad. La historia estuvo en la prensa especializada todo el mes, y ni siquiera mi padre pudo mantenerla fuera de las páginas de negocios. Del Prado Resorts estaba por inaugurar su joya de la corona, un buque insignia de $1,000 millones en la costa, y todo el concepto dependía de una sola promesa impresa en cada folleto: jet privado hasta su suite, sin terminal, sin esperas. El tipo de fluidez que solo los muy ricos pagan por ignorar. Esa promesa vivía o moría, con un único socio exclusivo, la empresa dueña del aeródromo, la flota y toda la operación detrás de ella. El nombre impreso en cada artículo era Meridiano Aviación. Lo leí de la forma en que lees una palabra que has visto antes en un lugar inofensivo, en el titular de un rótulo de hangar. Y debajo, el detalle que todos los periodistas subrayaban: mi padre llevaba casi 2 años persiguiendo la firma de Meridiano, cortejando a un presidente tan reservado que ninguno de ellos lo había visto jamás en persona. Según los reportes, el contrato estaba a días de cerrarse, y sin él, el buque insignia no podría entregar lo único que ya le había vendido a una lista de espera de multimillonarios. Esa noche Adrián entró desde el porche y, en algún lugar del aeródromo, un jet se puso en marcha, ese zumbido grave y ascendente que había amado desde el día en que nos conocimos. Y el sonido y el nombre se rozaron en mi mente durante medio segundo antes de que los dejara separarse otra vez, porque la idea era demasiado grande para sostenerla. ¿Día largo?, pregunté. Un par de contratos, dijo, colgando las llaves. Uno grande que por fin está por resolverse. Le conté que había estado leyendo sobre el resort de mi padre, sobre el socio de aviación que no lograba conseguir. Adrián sirvió 2 vasos de agua y dijo con calma: ¿En serio? Y cambió de tema. Y lo dejé pasar, porque todavía no había aprendido a sumar. Pausa rápida, porque aquí es donde se pone bueno. Mi padre pasó 2 años persiguiendo a un socio al que nunca lo dejaron conocer.
mientras ese mismo socio desayunaba en mi mesa de cocina y se lavaba las manos con combustible de avión en mi fregadero. Si alguna vez viste a un hombre arrogante caminar directo hacia una pared que él mismo construyó, vas a querer quedarte justo aquí. Suscríbete y activa la campanita para que el final te llegue. Ahora, la gran inauguración. Adrián me sentó en el porche el domingo siguiente. 2 cafés y un largo silencio antes de hablar. Necesito contarte algo, y necesito hacerlo mal porque nunca antes lo había hecho. Esperé. El hangar es real, dijo. Arreglo motores porque me mantiene honesto y es el único lugar donde mi cerebro se calla. Pero no es todo lo que hago. Ya lo suponía, dije, y casi sonrió. No soy pobre, Rena. Soy lo opuesto a pobre, de una forma difícil de explicar tomando un café. Giró la taza entre las manos. Construí una empresa a partir de un solo avión y un contrato de alquiler que no podía pagar. Creció, creció mucho. Y en algún momento dejé que nadie me fotografiara la cara, porque en el segundo en que la gente sabe cuánto vales, dejan de decirte la verdad y empiezan a venderte una versión de sí mismos. Me miró. Necesitaba saber que alguien podía quererme antes de hacer las cuentas. Tú lo hiciste. Amaste a un mecánico. ¿Tienes idea de lo que vale eso para un hombre como yo? Pensé en las llamadas tardías, en la diferencia con los pilotos, en la revista con la mano enguantada que me había negado a armar, porque la imagen era demasiado grande para nuestra pequeña cocina. ¿Me vas a decir el nombre de tu empresa?, pregunté. Todavía no, dijo. Quiero que lo veas, no que lo oigas. Hay un evento en 6 semanas. Quiero que vengas conmigo. Vas a entender todo cuando entremos. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Cartulina crema pesada, con relieve dorado, y la invitación adentro era para una gran inauguración, y el anfitrión listado al pie no era para nada del Prado Resorts, sino el socio de aviación que mi padre llevaba 2 años suplicando conocer. Nunca mentí sobre quién soy, dijo Adrián en voz baja. Solo no te entregué una etiqueta de precio. No dormí esa noche. Me quedé escuchando respirar a Adrián y repasé la aritmética que había estado evitando hacer durante meses. A las 2 de la mañana me levanté, me senté en la mesa de la cocina con mi computadora y busqué el nombre de la invitación. Meridiano Aviación, fundador y presidente. Los resultados eran un muro de la misma frase frustrante. Reservado, privado, jamás ha aparecido en público. Un perfil lo llamaba el multimillonario que todavía maneja sus propias llaves inglesas. Y ahí estaba otra vez. Esa fotografía de una mano enguantada apoyada sobre el álave de una turbina, sin rostro, solo una mano que había visto hacer ese gesto exacto 100 veces en un hangar que olía a hogar. Me quedé muy quieta. El overol que decía marejada, que una búsqueda ahora me decía que era una subsidiaria de Meridiano, el efectivo, la forma en que los pilotos se enderezaban cuando él caminaba por la línea. La junta directiva. ¿No se supone que tuviera las ventanas de mantenimiento que adelantaba con una sola frase en el porche? Un hombre no reprograma casualmente el mantenimiento de una aerolínea a menos que, en algún sentido muy real, la aerolínea sea suya. Pensé en mi padre en su oficina de vidrio, 2 años persiguiendo una firma, sin que nunca le permitieran ver el rostro del hombre que la sostenía. Y empecé, en silencio, en la oscuridad, a reírme. No con crueldad, sino como te ríes cuando una estructura enorme que no podías ver por fin se resuelve en una forma que había sido obvia todo el tiempo. Mi esposo era el presidente. Mi padre había pasado 2 años de rodillas, de la forma más cara en que un hombre poderoso puede arrodillarse, suplicándole a la misma persona a la que había llamado mancha de grasa en mi boda. Cerré la computadora. No desperté a Adrián. Me quedé con eso hasta que las ventanas se pusieron grises. Y en algún lugar del campo, un jet se puso en marcha para una salida temprana. Ese zumbido ascendente. Y por primera vez no sonó como música para mí.
Sonó como una cuenta regresiva. Mi familia, sintiendo que se acercaba la inauguración de su buque insignia y una oportunidad de arreglar la imagen familiar antes de que llegaran las cámaras, hizo un último empujón coordinado. Alonso Duarte, todavía dolido por haber sido descartado en favor de un mecánico, empezó una campaña silenciosa en los círculos correctos, del tipo que viaja en servilletas de cóctel. Adrián era un cazafortunas, sugería, un grasiento que se había casado hacia arriba y había tenido suerte. Era una mentira elegante y apuntaba exactamente al blanco equivocado, aunque Alonso todavía no podía saberlo. Bruna, que jamás dejaba una tendencia sin monetizar, volvió a publicar el video viejo de la boda con comentarios nuevos, exprimiendo el brindis de mi padre para conseguir risas de una audiencia que crecía día a día. No se daba cuenta de que estaba distribuyendo el mismo clip que pronto terminaría con el buen nombre de su padre. Pero así son las personas que lo filman todo. Nunca imaginan que la grabación va a girarse para mirarlos a ellos. Y mi madre llamó, dulce como miel servida, para decirme que todavía había tiempo. Tu padre no ha cambiado formalmente el testamento, dijo. Si vuelves a casa antes de la inauguración, antes de la prensa, podemos dejar todo esto atrás. La gente está hablando, Renata. No, ¿eres feliz? No, lamento haberte escondido la carta de tu abuelo durante un año. Solo la gente está hablando y las cámaras vienen y eres una mancha que nos gustaría limpiar antes de las fotos. Sostuve el teléfono y sentí el viejo tirón, los 28 años de querer que me eligiera. Y después sentí que se aflojaba, porque por fin entendí que nunca había sido una elección que ella fuera capaz de hacer. Voy a estar en la inauguración, mamá, dije, pero no de la forma en que crees. Ella lo tomó como un sí, como una hija que vuelve a casa y colgó, satisfecha. Y la dejé creerlo porque hay gente que solo escucha la versión de ti que le conviene y no tiene sentido corregirla antes de que llegue la prueba. Aquí está la parte de la que estoy más orgullosa y no tiene nada que ver con mi esposo. Pocos días después de la llamada de mi madre, mi propia firma recibió un correo que me hizo bajar la taza de café. El contratista general del resort insignia necesitaba una ingeniera estructural certificada para el pabellón sobre el agua, la sala de vidrio emboladizo que se proyectaba sobre el oleaje y que aparecía en cada foto de los folletos. Y un colega me había recomendado por nombre, sin saber ni importarle que el resort fuera de mi padre. Manejé hasta allá, recorrí la estructura de acero y encontré 2 detalles de conexión que no firmaría sin corregir, lo que significaba que la sala más fotografiada del sueño de $1,000 millones de mi padre no podía abrir legalmente al público hasta que mi sello estuviera en los planos. Y mi sello no iba en nada que yo misma no hubiera verificado. Piénsalo bien, la hija a la que había borrado tenía en sus manos la única firma sin la cual su gran inauguración no podía suceder, y se la había ganado con una licencia que él se había negado a pagar. Quiero ser clara sobre lo que hice con eso, porque es todo el punto. No amenacé con retenerla, no la usé como un cuchillo, hice el trabajo correctamente, como me enseñó Baltasar, y firmé los detalles que eran sólidos porque soy ingeniera antes de ser hija de nadie. Y un edificio no le importa el drama de tu familia cuando sostiene a la gente a más de 12 metros sobre el agua. Pero entraría a esa inauguración no como una hija repudiada, colándose del brazo de su esposo, sino como la ingeniera cuyo nombre estaba en los cálculos de carga de la sala donde brindarían con champán. No voy como esposa de nadie, le dije a Adrián esa noche. Voy como la persona que certificó que su edificio no se va a caer al mar. Me miró largo rato. Después asintió despacio, de la forma en que lo hacía cuando algo lo enorgullecía tanto que las palabras solo estorbarían. La noche antes de la inauguración, Adrián y yo tuvimos la única pelea real de nuestro matrimonio, y fue una pelea silenciosa. Deberías habérmelo dicho antes, dije.
Lo sé. Te persiguió durante 2 años. Se lo permitiste. Dejé que el negocio decidiera con quién trabaja, dijo. Tu padre recibió la misma respuesta que recibe todo el que trata a la gente como inventario, solo que nunca supo que era yo quien la daba. Estaba enojada, y debajo del enojo había algo más difícil, la sensación de haber sido manejada, por más suavemente que fuera. Hay una diferencia, dije, entre protegerte y dejarme a oscuras. La hay, coincidió, y no se defendió, que es lo único que siempre logra calmarme. Escondí lo que tenía, nunca escondí lo que sentía. Si eso no basta, dímelo ahora. Bastaba. Sabía que bastaba, de la misma forma en que sabes que una estructura es sólida, no por instinto, sino porque la revisas. Mañana, dije, no lo humillamos. Adrián levantó una ceja. Lo digo en serio, no le torcemos el cuchillo, no hacemos un espectáculo de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente dejamos de escondernos, dije. Dejamos que la verdad se ponga de pie en un salón lleno de gente y hable por sí sola. Eso basta. Siempre ha bastado. Se quedó callado un momento, después estiró la mano y giró entre sus dedos el calibrador de mi abuelo, el par gastado que aún guardaba junto a la cama. A Baltasar le hubieras caído bien esta noche, dijo. A Baltasar, dije. Le hubieras caído bien tú, punto. Él también empezó como mecánico. Adrián sonrió ante eso y dejamos que la pelea se disolviera en la oscuridad. Me quedé despierta mucho tiempo imaginando la cara de mi padre cuando el presidente al que había suplicado durante 2 años saliera a la luz. Y me prometí que, sintiera lo que sintiera en ese momento, lo sentiría en silencio, porque la persona más ruidosa del salón siempre es la que está perdiendo. El buque insignia era impresionante, se lo concedo a mi padre. Lo habían construido sobre la duna de forma que parecía flotar. Y el pabellón sobre el agua, mi pabellón, brillaba sobre el oleaje oscuro como un farol. 500 invitados, un gobernador, inversores con fundaciones propias, periodistas con credenciales prendidas a la seda, y cerca de la entrada, sobre un caballete, un plano de mesas. Porque claro que lo había, mi padre no podía dar una fiesta sin asignarle a todos su rango. Lo recorrí con la vista, como había hecho con el de mi boda, y me detuve en una sola línea cerca del centro del salón. Mesa del presidente, Meridiano Aviación. 4 sillas notoriamente vacías, reservadas para un hombre que mi padre todavía creía que estaba a punto de conocer e impresionar. La mano de Adrián estaba cálida en la base de mi espalda. Llevaba negro, líneas limpias, sin disculpas, y el calibrador de bronce iba en mi bolso pequeño, porque ya no iba a ningún lado importante sin él. Mi padre nos vio desde el otro lado del salón y vino rápido, ya sonriendo, la sonrisa que usaba para cerrar tratos, y me di cuenta, con algo parecido al asombro, de que creía que mi madre había tenido razón, que yo había vuelto a casa, que la hija repudiada se había arrastrado de vuelta a tiempo para las fotos. Renata, dijo con calidez para beneficio de la gente cercana, me alegra que hayas entrado en razón. Miró a Adrián con la civilidad mínima indispensable, sorprendido de que dejaran pasar a tu esposo por el ballet. Adrián no dijo nada, solo esa media sonrisa paciente. Sobre nosotros, una grabación de una turbina poniéndose en marcha empezó a crecer por los altavoces. El inicio del programa, ese zumbido ascendente que conocía en los huesos, y las luces bajaron, y el maestro de ceremonias se acercó al micrófono y dijo la frase que mi padre había esperado 2 años para oír. Esta noche, por primera vez, el presidente de Meridiano Aviación aparecerá en persona. Mi padre giró hacia el escenario con el rostro hambriento y esperanzado de un hombre a punto de conocer al socio que haría realidad su joya de la corona. Las pantallas detrás del podio se encendieron y una sola línea de texto se formó en letras blancas y limpias. Meridiano Aviación
fundador y presidente. La turbina grabada llegó a su punto máximo y cortó a silencio, y Adrián soltó mi mano, me dio una pequeña mirada privada, la mirada de un hombre al que por fin le permiten pararse, donde la verdad pueda verlo, y subió a ese escenario. Vi el rostro de mi padre hacer algo que había esperado toda mi vida ver y que había dejado de creer que alguna vez vería. No se desmoronó, se vació. El color simplemente se le fue, de arriba abajo, como agua drenándose de un vaso. La copa de champán se le inclinó entre los dedos y no notó que se derramaba sobre su puño. La mano de mi madre voló a su boca. Bruna, que lo filma todo, bajó el celular por primera vez en su vida adulta y simplemente se quedó mirando. 500 personas se pusieron de pie en una ola de aplausos por el famoso hombre invisible que por fin mostraba su rostro. Y en medio de todo ese ruido, mi padre se quedó solo e inmóvil, la única persona en el salón que no podía moverse, porque la mancha de grasa que había nombrado en mi boda estaba de pie bajo las luces como el hombre más codiciado de la industria, y la hija, a la que había borrado, lo observaba desde el suelo, con las manos entrelazadas y perfectamente en calma. El maestro de ceremonias se inclinó hacia el micrófono. «Reciban por favor al hombre que nunca muestra su rostro», dijo. «Adrián Rueda». Y Adrián, mi esposo, el mecánico del hangar que olía a hogar, miró hacia los restos de la certeza de mi padre y empezó, con mucha calma, a hablar. Las palabras de Adrián fueron cortas y completamente profesionales. Agradeció al público, habló de la gente que de verdad manejaba las llaves inglesas y no dijo absolutamente nada sobre mi familia, lo cual fue devastador a su manera. Cuando bajó del escenario, el salón se lanzó hacia él. Inversores, un asesor de un senador, la editora de una revista, todos de pronto desesperados por conocer al hombre sobre el que llevaban años especulando. Mi padre llegó primero, porque la desesperación es rápida. «Adrián», dijo, con la mano extendida, la voz afinada cálida para los que escuchaban alrededor. «Esto es maravilloso. Siempre le dije a Renata que tenía un gusto impecable». No tomó la mano. «Sobre la sociedad», presionó mi padre, «el buque insignia, nuestros 2 años de conversaciones. Seguramente ahora que somos», hizo un gesto vago, «familia, podemos cerrar los términos esta noche». Adrián miró la mano extendida, después el rostro de mi padre, y respondió con un volumen calculado para llegar exactamente lo suficiente. «Recibí su propuesta, señor del Prado», dijo, «hace meses. La rechacé». «¿Pero por qué?» «Es el negocio obvio. Porque Meridiano no se asocia con gente que trata a su propia familia como inventario para descartar frente a una audiencia». Lo dijo sin acaloramiento, lo cual lo hizo peor. Detrás de él, en el caballete que mi propio padre había insistido en poner, la mesa del presidente tenía el nombre de Adrián en la tarjeta pequeña. Claro e innegable, 4 sillas vacías que habían esperado toda la noche al hombre al que mi padre había llamado Mancha. Y aquí está la parte medible, la que convirtió una humillación en un ajuste de cuentas. Sin Meridiano no había jet privado hasta la suite, ni flota ni operación de aeródromo. Mi padre había vendido por adelantado exactamente esa experiencia a una lista de espera con la gente más adinerada del país y ahora tenía un edificio de $1,000 millones y nada que hacer volar hacia él. «Tuvo la oportunidad de darme la bienvenida», dijo Adrián. Eligió un micrófono en su lugar. Mi padre se giró de Adrián hacia mí, y ahora la calidez de cierre de negocios había desaparecido, y la vieja furia subía en su lugar, el calor que siempre había usado para llenar un salón. «Tú hiciste esto», dijo, bajo y temblando. «Lo planeaste, me dejaste pararme aquí». Y su voz subió, las cabezas se giraron. «Humillaste a tu propio padre frente a 500 personas». Este era el momento hacia el que había estado construyéndose toda la trama de mi vida, y me había prometido que lo enfrentaría en silencio, porque la persona más ruidosa del salón siempre es la que está perdiendo. Y esta noche, esa no iba a ser yo.
Abrí mi bolso pequeño y saqué el calibrador de bronce de mi abuelo, pulido y suave por 40 años de sus manos y unos pocos de las mías. Y lo sostuve donde la luz atrapara el metal. ¿Sabes qué es esto, papá? Se lo quedó mirando sin entender. Era de Baltasar, tu padre, el hombre que empezó todo lo que tienes en un taller mecánico con grasa bajo las uñas. Se le tensó la mandíbula. Te pusiste de pie en mi boda y dijiste, los del Prado no se casan con mecánicos. Dejé que el calibrador girara despacio entre mis dedos. El primer del Prado que de verdad importó fue un mecánico. Pasaste toda tu vida fingiendo que no eras su hijo. La multitud se había quedado muy callada. La grabadora de un periodista estaba en alto. Mi madre había dejado de actuar y se había puesto pálida y real. Dijiste que sin herencia, continué, tranquila y sin apuro. Bien, nunca ibas a heredarte. Iba a superarte construyendo. Y entonces, porque era verdad, y porque él necesitaba escucharlo de la hija a la que había llamado decorativa, le dije lo único que terminó de quitarle el piso por completo. Por cierto, dije, el pabellón sobre el agua que van a fotografiar esta noche no puede abrir legalmente sin mi sello de ingeniera. Lo firmé esta tarde. De nada. Hago buen trabajo. Siempre lo hice. El desastre se movió más rápido de lo que pudo el equipo de relaciones públicas de mi padre. Para cuando el ballet empezaba a traer los autos, el viejo video de la boda de Bruna, el que había vuelto a publicar todo el mes para reírse, circulaba otra vez con un contexto brutal y nuevo. Ahí estaba un hombre llamando mancha de grasa a su yerno. Y ahí estaba ese mismo yerno, revelado como el presidente cuya firma ese hombre le había suplicado. Internet hizo lo que hace. 2 de los inversores de mi padre encontraron razones para irse temprano y uno murmuró al pasar: Gerardo, vamos a tener que revisar los términos. Al fotógrafo del gobernador lo redirigieron discretamente lejos de la familia. Adrián me encontró cerca de las ventanas del pabellón que yo había certificado, el oleaje brillando bajo el vidrio, y no se regodeó, porque nunca fue así. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé en los 28 años, en las tarjetas canceladas, en la carta sellada, en el salón que mi padre había construido para verme romperme. Estoy mejor que bien, dije, y lo decía de una forma que no tenía nada que ver con el caos detrás de nosotros. Me apoyé en él y lo dije en voz baja, solo para nosotros, las mismas 4 palabras que Adrián había dicho en nuestra boda cuando no tenía nada que mi padre respetara y no le importaba. No la necesitamos. Solo que ahora no era una defensa, era solo un hecho, el más verdadero que tenía. Porque en algún momento de los últimos 6 meses, las cuentas por fin habían cerrado en silencio. El 12% de mi abuelo, mi patente olvidada ganando durante 6 años, la firma que había hecho crecer con nada más que buen trabajo y boca en boca, había sido independiente antes de siquiera saber quién era Adrián. Y eso, más que cualquier revelación sobre cualquier escenario, era lo único que mi padre nunca podría desheredarme, porque no era él quien me lo había dado. Y no puedes quitar lo que nunca tuviste la sabiduría de otorgar. Mi madre me alcanzó cerca del guardarropa y la actuación ya estaba en marcha. Renata, cariño, tienes que saber que siempre estuve de tu lado. Quería hablar en la boda. Tu padre, ya sabes cómo es. Tenía que protegerme. A ti misma, terminé. Tenías que protegerte a ti misma. Parpadeó. No alcé la voz. Me lo había prometido. Rosario Medina me dio la carta de Baltasar, mamá, la que sellaste durante un año. El taller, la empresa, todo. Escondiste el último deseo de mi abuelo porque quizás me hubiera hecho menos dependiente de la aprobación de papá. Abrió y cerró la boca. Solías decir, no me hagas elegir, Renata. Sostuve su mirada. Ya elegiste el día que encerraste esa carta en un cajón. No tenía guión para eso. Y por una vez no dijo nada, que fue lo más honesto que había hecho en años. Bruna se acercó entonces, el rímel genuinamente corrido, y para mi sorpresa la burla había desaparecido. No sabía nada de la carta, dijo. Y estoy cansada, Rena.
Llevo tanto tiempo siendo la buena. No sé quién soy sin eso. Fue lo más cercano a la verdad que me había ofrecido nunca, y sentí el tirón de eso, el viejo deseo de tener una hermana. Pero una verdad casi sincera al final de la línea no borra la cámara que había sostenido en mi boda. Te creo cansada, dije con suavidad. Hasta te puedo perdonar. Solo que no te voy a volver a entregar la verdad para que la filmes. Asintió y no discutió. Y en algún lugar detrás de nosotros, mi padre estaba aprendiendo, en tiempo real, lo que cuesta pasarse la vida confundiendo una etiqueta de precio con una persona. El buque insignia abrió 2 meses tarde, despojado de la promesa de aviación privada sobre la que se había construido, y la lista de espera de multimillonarios encontró en silencio otras costas. Del Prado Resorts sobrevivió. Mi padre es demasiado terco y demasiado rico como para hundirse del todo. Pero su junta directiva empezó a hacerle preguntas que nunca antes le habían hecho, y las respuestas estaban en video. Y un hombre que había pasado 30 años siendo la voz más fuerte de cada salón, de pronto encontró salones que se quedaban en silencio cuando entraba, por razones que no tenían nada que ver con el respeto. Seguí trabajando. Mi firma contrató a 2 ingenieros, después un tercero. Adrián todavía maneja hasta el hangar la mayoría de los fines de semana y vuelve a casa oliendo como el día que lo conocí. Y una tarde, cerca del atardecer, mi padre apareció en nuestra pequeña casa de madera, solo, sin chofer, sin reloj bacherón, sin guión. Se quedó parado en el porche, viéndose más pequeño de lo que jamás lo había visto. ¿Puedo? Empezó, y se le quebró la voz. ¿Puedo pedirte perdón? Lo dejé parado ahí un momento, no con crueldad, solo con honestidad. No necesito la disculpa, papá, dije. La necesitaba hace mucho tiempo y entonces no la tuviste. Asintió, aceptándolo. Lo que necesito ahora, dije, es que hagas que los próximos 10 años valgan más que esta única frase. Miró hacia el campo, hacia la última luz, hacia la hija a la que había intentado borrar, de pie en una puerta que ella había construido sin él. No sé cómo hacer eso, admitió, y fue lo primero verdadero que me había dicho en décadas. Entonces aprende, le dije despacio, con las manos como te enseñó tu padre antes de que decidieras que eras mejor que de donde venías. No le cerré la puerta, pero tampoco se la abrí de par en par. La dejé donde correspondía, entornada con los términos bien claros. Podía estar en mi vida como padre, si aprendía a hacerlo, pero nunca más como el hombre que sostenía la billetera y lo llamaba amor. No hubo gran escena de reconciliación, ninguna festividad con lágrimas, donde todo se perdonara en una sola noche, porque las cosas reales no se reparan tan rápido. Y yo soy ingeniera. No confío en una junta que se suelda demasiado deprisa. Mi madre ahora manda notas cuidadosas midiendo la distancia. Bruna y yo nos escribimos a veces, cosas pequeñas y ordinarias, 2 personas aprendiendo a ser hermanas sin audiencia. Y mi padre viene algunos domingos y se sienta en el viejo taller de Baltasar mientras trabajo, casi siempre en silencio, mirando mis manos. Y de vez en cuando me pregunta para qué sirve una herramienta, y yo le explico, y él escucha, algo que nunca hizo ni una sola vez cuando yo era la hija que intentaba corregir. No es un cuento de hadas, es mejor que eso, es la verdad, reparada despacio por gente dispuesta a hacer el trabajo, sin que nadie lleve la cuenta. Estos días me pueden encontrar casi todas las tardes en el taller mecánico de mi abuelo, el mismo que mi madre intentó quitarme, el mismo que tuve que casarme con un mecánico para heredar. Los calibradores de bronce de Baltasar cuelgan de la pared sobre mi banco de trabajo ahora, los 2 pares, el suyo y el mío, atrapando la última luz del día. Adrián está en el aeródromo. Puedo oír un jet ponerse en marcha del otro lado del agua, ese zumbido grave y ascendente que alguna vez sonó como música, después como una cuenta regresiva, y ahora simplemente suena como mi esposo volviendo a casa. Mi padre me llamó decorativa. Mi madre me llamó un problema que había que manejar.
Los dos estuvieron midiendo con el instrumento equivocado todo este tiempo. Aquí está la única lección que les voy a dejar, la que Baltasar construyó en mis manos antes de que nadie más tuviera la oportunidad. La herencia es lo que alguien te entrega, pero el valor es lo que construyes cuando no lo hacen. Y nadie puede jamás desheredarte de algo que tú mismo construiste. Esa es mi historia. Una tarjeta cancelada, un hangar prestado, una carta sellada y un apellido que finalmente dejé de necesitar. Si esto te recordó que tu valor nunca fue de ellos para cancelar, tómalo como tu señal para ir a construir algo hoy con tus propias manos. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario contándome desde dónde nos viste y suscríbete a Venganza Familiar Oculta. Nos vemos en la próxima.